Sí, mis amados hermanos, estamos en el año 2022, cuyo tema que nos ocupa es Imito a Dios como hijo amado. La primera serie lleva como título Amando, y el tema para el día de hoy es Sirvo a los santos. Por favor, acompáñenme y hagamos nuestra confesión bíblica, y hagámosla con toda la energía, con toda la devoción, con toda la seguridad en este momento, diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Ya estuve a punto de equivocarme yo. Bueno, voy a invitarles entonces a que tomen las Sagradas Escrituras y vamos a considerar unos 4 versículos de ella en la epístola a los Hebreos 6, del 10 al 13. Y cuando lo encuentren, por favor, póngase sobre sus pies. Si tiene la versión Reina Valera, revisión de 1960, con toda libertad puede leer en voz alta junto conmigo este pasaje, que a partir del versículo 10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Amén. Tomen sus lugares. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, mis amados hermanos y hermanas, los que están aquí presentes, los que nos ven en diferido o nos escuchan en diferido, cuando Jesús vino a la tierra dejó en evidencia algo muy contundente. Los judíos realmente estaban esperando a un libertador, a un héroe, a un Superman, a un, a un Terminator, o qué sé yo, un Rambo que los viniera a liberar del yugo romano que estaban sufriendo en ese tiempo. Pero Jesús vino, y un mensaje contundente que dejó es que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos nosotros que la parte medular del amar consiste en servir, al punto que Jesús mismo, siendo Dios, no vino para que le sirvieran, no vino para ser rodeado de gente que le estuviera ayudando, que le estuviera haciendo la leva, como se dice por ahí, sino vino para servir, incluso dando su vida en rescate por muchos. Y ese muchos, mi amado hermano, mi amada hermana, debe considerar usted que ahí está su nombre, en ese muchos. Ahí estamos incluidos nosotros. De manera que imitarlo en ese sentido parece un poco idealista, parece un poco difícil imitar a Jesús, porque claro, nosotros nunca vamos a poder dar nuestra vida, y aun si la diéramos, no serviría de mucho. Pero sí podemos imitarlo en el servir a los hijos de Dios, servir a los hermanos en la fe. Así que cuando exploramos nuestro texto base, nos vamos a dar cuenta, hermanos amados, que
es sirviendo a Dios como se demuestra que nosotros estamos viviendo, estamos imitando como hijos amados a Dios en el tema del servicio. Entonces vemos nosotros el versículo 9, que es el que nos sirve de enlace y contexto para el pasaje que leímos, y el verso 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Lo que está diciendo aquí el escritor sagrado es que los amados de Dios disfrutarán cosas mejores que pertenecen a la salvación, pero la disfrutarán cuando se dispongan a servir, a imitar a Dios en el tema del servicio, a imitar a Jesucristo en la vida de servicio. Y que no estemos esperando que nos sirvan, sino que sirvamos a los demás. Entonces, en nuestro pasaje que hemos leído, encontramos dos secciones fundamentales de las cuales vamos a hacer consideración esta mañana. En primer lugar, Dios no olvida nuestro servicio a los demás. Dios no olvida nuestro servicio a los demás. Todo aquello que usted ha hecho, todo lo que usted ha servido a las demás personas, sea desde un privilegio oficial en la iglesia o desde un estilo de vida personal, usted ha servido. Tal vez a la gente se le pase por alto, tal vez a los hermanos se les olvide con el paso del tiempo aquello bueno que usted hizo por ellos o por otros, pero a Dios no se le olvida. ¿Por qué a Dios no se le olvida? Bueno, las razones que encontramos en el versículo 10 es que Dios es justo. Eso es algo fundamental, que Dios es justo, es decir, no comete injusticia, siempre hace verdad, siempre hace justicia sobre todas las personas. Él da a justos e injustos lo que cada uno merece. Es que esa es la justicia, dar a cada uno lo que merece. Por eso, la justicia se aplica cuando alguien hace algo malo, cuando alguien comete un crimen. Entonces va a la cárcel, entonces lo encierran, o incluso en algunos países, aquí en Guatemala también, en algún tiempo se aplicó la pena de muerte. La justicia es darle a la persona lo que merece. Lo único es que a los buenos ciudadanos no se les premia. Ahí está el error, porque solo se castiga lo malo, pero no se premia lo bueno. En cambio, Dios es diferente. Dios no es injusto, Él es justo. Y Él entonces no olvida nuestra obra. Por eso insisto, mi amado hermano, mi amada hermana, por más que el pastor sea descuidado y el pastor nunca le dé una palabra de aliento a usted, o usted crea que nunca le da una palabra de aliento, Dios sí tendrá en cuenta lo que usted está haciendo. Dios lo ve. Dios ve más que el pastor. Dios ve más que los hermanos. Dios ve más que todos nosotros. Ve aquello que nosotros no podemos ver. Incluso Él ve las motivaciones de cada uno cuando hacemos las cosas. Y por eso Él es justo. Y por eso Él da a cada uno lo que le corresponde. Pero a mí no me ha dado nada el Señor. Paciencia. Todo en el tiempo de Dios. Todo en el tiempo de Dios vendrá la recompensa. Pero eso significa entonces que nosotros debemos comprender que todo lo que realizamos, lo realizamos para Él realmente. Porque Él es el que nos está evaluando, Él es el que nos está observando. Ustedes saben, y si no lo saben, les cuento, que mi vehículo es mecánico, decimos nosotros, pero cuando estoy hablando con un mecánico y le digo mi carro es mecánico, siento que lo estoy ofendiendo, pero la otra terminología que se usa es que es manual. O sea, la caja de cambios es manual, el piloto es el que tiene que hacer los cambios. Entonces, no solo, bueno, el tipo de vehículo que tengo es de por sí para terreno malo, entonces es un poco duro el carro, es un poco, ¿cuál es la palabra que tú usas, mi amor?
algo bronco, dice mi esposa. Entonces, el carro que Dios le permitió tener a mi hijo es automático. Ese casi solo hay que sentarse, hasta se puede dormir usted ahí y se va solo el carro. No, es mucho más cómodo para conducirlo, porque no hay que ir haciendo cambios, solo acelerar, frenar e ir controlando el timón, nada más. Y es más confortable el vehículo. Hasta desplaza más suavemente. Entonces, digo, qué rico, ¿verdad? Todo es bonito, pero como yo estoy acostumbrado a manejar mi carro, entonces eventualmente que hacemos algo juntos y llevamos su carro, me dice él, llévatelo tú, papá. Entonces yo me llevo el carro, pero yo siento que él me va controlando, que yo haga bien las cosas en su carro. y como el carro tiene 4 o 5 posiciones, la palanca esa, el driver, que es cuando uno va desplazándose. Hay otra que es la P de parking, que es para cuando uno está parqueado. Hay una que es neutro, que es, por ejemplo, si usted llega a un semáforo y el semáforo está en rojo, entonces no debe mantener el carro en parking o en drive, perdón. Miren pues, me cuesta. Si no, hay que ponerlo en neutro, porque cuando está en drive, el carro solito está queriendo caminar. Solo quita uno el pie del freno y el carro se va. No hay que acelerar, se va solito. Entonces, eso es lo que él me anda chequeando siempre, porque a mí se me olvidó poner el neutro cuando llego a un semáforo y está en rojo. Y entonces me molestaba, neutro. Entonces ahí lo ando poniendo yo. Me siento supervisado por él, por mi hijo. Pero qué bueno. Y a veces nosotros hacemos las cosas y no nos damos cuenta de que Dios nos está observando. Por cierto, hijo, no me ha felicitado cuando hago bien las cosas, ¿verdad? Pero el Señor ve todo lo bueno que hacemos y también ve lo malo. En tanto que nosotros hagamos cosas buenas, no solo Él lo va a observar, la va a ver más allá de lo superficial, sino que va a premiarnos, porque no se olvida. Él no se olvida. Hay padres que ofrecemos cosas a nuestros hijos. Si haces esto, mi hijo, si logras esto, te voy a dar tal cosa. Y después se nos olvida. Tal vez porque en el momento que él tuvo el logro, ya no tuvimos recursos para proveerle. Entonces decimos, más adelante te lo voy a dar. Y más adelante se nos olvida. No sé cuántas promesas incumplidas tenemos nosotros, pero el Señor cumple cada una de sus promesas. Eso es maravilloso, eso es alentador, hermanos, saber que Dios no solo está viendo todo lo que hacemos, sino que no olvida lo que hacemos. Hermano, pues yo antes servía al Señor, pero ahora no. No se preocupe, Dios no se ha olvidado de lo que usted hizo antes. Claro, Dios quiere que nosotros sigamos haciéndolo. Y esa es la otra cosa que quiero mencionar. Nuestra obra es de servir a los santos. Es que eso es lo que sucede, que muchas veces nosotros nos desanimamos porque servimos a personas que igual que nosotros son imperfectas. Y entonces a veces nos sentimos como desengañados, como, no sé, con falta de motivación, porque creemos que las personas a las que servimos no se merecen lo que estamos haciendo. Y no se trata de que las personas lo merezcan. Nosotros debemos seguirlo haciendo porque es para el Señor quien lo hacemos. Es para Dios quien lo hacemos. No debemos parar, no debemos detenernos. El versículo 11 agrega, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma intención, la misma actitud de servicio hasta el fin, para certeza de la esperanza. Entonces, toda vez que nosotros seamos serviciales a nuestros hermanos en la fe, a quienes vivimos para Dios, en ese mismo momento nosotros estamos sirviendo a Dios y hacemos la obra y el trabajo de amor que a Él le gusta que hagamos.
No nos cansemos entonces, mis amados hermanos, de hacer el bien, porque Dios está observándonos. Por supuesto que Él está observando lo malo que hacemos, insisto. Entonces nuestra consigna, nuestra intención debe ser evitar hacer lo malo y servir a los demás. Eso es hacer el bien, servir a los demás en cosas sencillas, puede ser en cosas simples si usted quiere, pero también en cosas que requieren algún sacrificio, algún esfuerzo. Por ejemplo, ahora que venimos nosotros, ya nuestros hermanos de la alabanza tenían media hora de estar aquí ensayando. Eso requiere esfuerzo, eso requiere sacrificio. Cuando una hermana o un hermano que viene a hacer la limpieza del templo, viene el día sábado normalmente, ellos entran y aquí no hay nadie, no hay motivación. Dicen, ay, vino el hermano tal, vino la hermana tal. Ellos están solitos aquí y lo único que les acompañan son las escobas y los trapeadores y los limpiadores y el detergente y todos los elementos de limpieza. Y aquí se ponen a hacer limpieza. Y Dios está observando eso. Y Dios está valorando eso. Pero también cuando usted sirve a sus vecinos, cuando usted sirve a su familia, no tiene que ser dentro del templo necesariamente el servicio. De hecho, como dije antes, tiene que ser un estilo de vida, una actitud servicial la que se desarrolla en nosotros. Porque eso es lo que hacemos. Servimos a personas imperfectas para agradar al Dios perfecto, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo oye y que todo lo recompensa. Entonces, debemos también desear, y esta es la segunda parte de nuestro mensaje, debemos estar deseosos de imitar a quienes han ejemplificado la fe. Debemos estar deseosos de imitar a quienes han ejemplificado la fe. Los siguientes dos versículos, el 12 y el 13, nos hablan de eso. Los voy a volver a leer porque ya hace unos minutos que los leímos. A fin de que no os hagáis perezosos. Perezosos. Esa es una palabra tan conocida para nosotros. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y el 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo la promesa a Abraham. Esto es que hay una promesa. En estos versículos entonces tenemos que nosotros descubrir o conocer que si somos personas de trabajo, somos personas que tenemos una vida en servicio a Dios y a los demás, entonces también debemos imitar a quienes ya lo hicieron así, porque ellos lo que hicieron fue dar ejemplos de su fe, porque ellos se esforzaron, ellos se sacrificaron sirviendo, tal vez en condiciones menos favorables que las que nosotros tenemos hoy día. Si usted piensa, por ejemplo, las generaciones anteriores a nosotros, en todo sentido, pero especialmente dentro del contexto eclesiástico, no tenían todas las facilidades que nosotros tenemos. Mire esa camarita tan pequeña que está frente a mí, y con esa camarita nosotros podemos enviar este video, esta predicación, y subirlo a la ¿cómo se llama eso, hijo mío? A la plataforma, al canal de YouTube, para que muchas personas puedan verlo, si es necesario, al otro lado del mundo. Eso no lo tenían las generaciones pasadas. Incluso el uso de los micrófonos. El apóstol Pedro predicó puro pulmón. Y un mensaje poderoso, mensajes maravillosos. Los primeros discípulos predicaron en condiciones adversas, en condiciones de persecución. Pero nosotros estamos cómodamente sentados. Lo único que nos afecta es que hay pandemia, que tenemos que tener la mascarilla puesta y estar un poco distanciados y hacer todos los protocolos de seguridad, de salubridad, pero no más que eso. Ya dentro de unos 15 años se termina la pandemia. No, hermanos, esperemos que no sea tanto. Esperemos que sea dentro de poco tiempo que ya no haya pandemia.
y seremos libres para alabar al Señor. De hecho, el Ministerio de Salud, estábamos hablando con hermano Erika al principio, parece que están cambiando las condiciones o los parámetros para determinar los colores del semáforo y los puntajes, etcétera, etcétera. Yo les decía a ellos a manera de broma, nos bajaron los precios, porque nosotros ahorita mismo el puntaje que tenemos como ciudad capital es 7.5. No me pregunten cómo se determina ese puntaje, son varios elementos, varios factores que ellos toman en cuenta para llegar a ese puntaje. Entonces, por ahora, ese puntaje 7.5 nos coloca a nosotros en el color anaranjado. Pero, con los cambios que están mencionando, no sé si ya entraron en vigencia o no, ya nosotros, al llegar a 7, ya podemos estar en amarillo. Antes llegábamos a 7, de hecho llegamos algunas veces y seguíamos en anaranjado, porque el anaranjado abarcaba creo que desde 5.5 hasta el 7.5. Ahora comienza del 7 hasta el 10.5 el anaranjado. De manera que si bajamos un medio puntito ahí esta semana que viene, ya vamos a estar en amarillo, quizás ya sea más favorable y de repente ya estemos en verde y podamos hacer un solo culto todos juntos, no lo sé. Pero son situaciones, hermanos, que nosotros tenemos que agradecer a Dios que nos favorecen para servir a los demás. Pero ¿qué estamos haciendo cada uno para servirle? Debemos empezar por sentirnos deseosos de hacerlo. Sin deseo no se logran hacer las cosas. Sin deseo usted puede tener el potencial de hacer algo, pero si no lo desea, no lo va a hacer, mi amado hermano, no lo va a hacer, mi amada hermana. Necesitamos desear, y para desearlo necesitamos reconocer quién nos dio la vida, quién nos da la salud, quién nos da todas las cosas y quién nos otorga la salvación. Por eso es que nosotros tenemos que servir. Y además esta otra razón, porque han habido personas que lo han hecho en condiciones menos favorables. Imitemos a quienes por fe heredan la esperanza. Encontramos que aquella vida de servicio a Dios y por tanto a los santos ha sido ejemplificada por diversos hermanos que marcan la conducta de fe. Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tenemos como referencia algún hermano, alguna hermana a quien admiramos y decimos, ¡ala, hermano, qué tremendo para servir a Dios! ¡Qué fiel para servir a Dios! ¡Qué constante para servir al Señor! Pues ahí está el ejemplo. Ahí está lo que debemos imitar nosotros. Esas personas son las que logran heredar las promesas divinas. Y si nosotros los imitamos a ellos, también seremos herederos de esas promesas. Dios es fiel y nosotros debemos serlo también. Así entonces, imitemos a los que dando muestra de fe han conseguido el favor de Dios, incluso para otras personas. Y otra cosa que debemos mencionar es que Dios sostiene sus promesas por su palabra. Las promesas del Señor no tienen fecha de caducidad, no se vencen, no expiran las promesas de Dios, son de vigencia permanente. El Señor mantiene sus promesas vigentes. Él no tiene problemas de memoria, Él no tiene problemas de que se le olviden las cosas como a nosotros. Decimos que la gente mayor, los que ya pasan de 60, se les empiezan a olvidar las cosas, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Ya se le pierden los papeles, dice. Pero a Dios no se le pierden los papeles, hermano y hermana. Así que quiero decirle que si usted está haciendo algo para Dios, sígalo haciendo y hágalo con más amor que antes. Si usted por alguna causa ha dejado de hacerlo, haga el esfuerzo y retómelo. Y si no lo ha hecho, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Y lo digo no solo en sentido de privilegios aquí dentro del templo, de la iglesia, que sería excelente que todos tuviéramos un privilegio, pero también en su modo de vida, en su diario vivir. Sea más servicial con la gente, con todos.
no solo con los que crean que son más necesitados que usted. Debemos sentar una base real, que sirviendo a los demás y amándolos, estamos realizando la obra de Dios. Y como dijo alguien por ahí, aunque mal paguen, porque las personas a veces nos pagan mal, o nosotros creemos que nos pagan mal, pero Dios siempre mantendrá su justicia divina. Dios siempre hará memoria de las cosas que hagamos, y en recuerdo de todo eso, Él nos dará su favor siempre. Cierre sus ojos un momento. Medite en aquello que ha hecho para el Señor. Medite en aquel servicio que ha dado a los santos, que ha dado a los demás, que ha dado a sus vecinos, que ha dado a sus compañeros en el trabajo, que ha dado a sus compañeros de estudio. Aquello que ha hecho usted para hacer sentir bien a otra persona. Eso tiene memoria en la mente de Dios. Eso no se olvida en la mente del Señor. La persona que usted ayudó puede olvidarse, pero Él no. Oh, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Él no va a olvidar cada uno de sus noches de insomnio. Dios no va a olvidar cada una de sus lágrimas. Dios no va a olvidar cada uno de sus esfuerzos y sacrificios por asistir, por ayudar, por auxiliar a otros. Él es fiel, Él es justo, Él no olvida nada. Así que, mis amados hermanos, hoy es tiempo de que nosotros volvamos e insistamos en servir, porque sirviendo a los demás, servimos al Señor. Te damos gracias porque nos das la vida, nos das la salud, nos das dones, Señor, nos das capacidades individuales para poder servir a otros. Te damos gracias porque nos haces útiles, Señor, cada vez que servimos y nos constituimos en pioneros de tu obra. No permita, Señor, que una mala actitud, que una mala paga de los seres humanos nos desanime para seguir sirviendo. Sirvo a los santos, sirvo a los santos, no porque no tengan fallas, sino porque posicionalmente tú los has apartado para ti. Sirvo a mi iglesia porque es tuya, Señor, porque es tu cuerpo, porque es, Señor, la extensión de tu obra, de la obra de tu Santo Hijo, iniciada aquí en la tierra, para llevarnos al cielo. Oh Padre bendito, te adoramos, te exaltamos en esta hora. Gracias, Dios bendito, por tu amor.